nombre es José Luis Luján Paulín y nuevamente vamos a abordar un poquito lo que es la temática del día de hoy, que es sobre la estimación del peso seco por impedancia espectroscópica en el paciente con enfermedad renal crónica. Básicamente es hacer una valoración de la composición corporal en los pacientes que ya están en una terapia de reemplazo de la función renal, específicamente con los pacientes que tienen hemodiálisis. Recuerden que en el caso de la hemodiálisis pues es una terapia que es cada tercer día, de forma crónica. Y el hablar del peso seco es es un dato objetivo, es propiamente el peso del paciente cuando sale de la terapia de hemodiálisis. Sin embargo, el peso seco conlleva múltiples criterios en donde el paciente tiene que estar en adecuadas condiciones, sobre todo al momento de salir de la terapia de hemodiálisis. Una de ellas es que el peso seco es cuando el paciente se encuentra o debería de encontrarse bien nutrido, cuando no presenta síntomas que comúnmente son habituales, como es la presencia de calambres, eh, mucha hambre, alteraciones en la presión arterial, principalmente hipotensión. Y esto en muchas ocasiones se debe a que no hay un ajuste adecuado en el volumen hídrico que se va a extraer y ocasiona esta parte de la hipotensión, calambres, debilidad, fatiga, somnolencia, que son síntomas que inclusive pueden perdurar hasta 24 horas. Y esta parte es lo que nosotros hacemos en la cuestión nutricional cuando llegan a la valoración del peso seco. Actualmente hay múltiples equipos que pueden estimar la composición corporal. Sin embargo, para un paciente en hemodiálisis se requiere en equipos con mayor intensidad en cuanto a la corriente eléctrica que tienen que transmitir a través del cuerpo. La corriente eléctrica que transmiten los equipos de composición corporal es mínima, es una corriente que inclusive es imperceptible al tacto. Todas las valoraciones que se hacen, pues el paciente no va a sentir absolutamente nada. Pero vamos a ver algunos conceptos básicos y comunes que se utilizan en la práctica clínica. Recuerden que conforme avanza la enfermedad renal crónica, desde la etapa 1 hasta la etapa terminal o falla renal, que es menor a 15 mililitros de tasa de filtrado glomerular o menos del 15%, los pacientes renales van a tener una mayor prevalencia de desgaste energético proteico o desnutrición, de tal manera que estas condiciones pueden exacerbar ya las complicaciones de por sí existentes en los pacientes. La disminución del apetito, anorexia, pérdida de masa magra, pérdida de tejido adiposo, y esto lleva a que sea más complicado poder restaurar el estado nutricional cuando ya hay presencia del desgaste energético proteico. En la población en diálisis la prevalencia de desgaste puede ser desde un 18 a un 75%. Esto ya establecido en algunos estudios desde 2014. Dentro de los criterios de diagnóstico para el desgaste energético proteico, aquí les presento esta tabla, ¿sí?
Tiene que haber presencia de alteraciones en criterios bioquímicos. Uno de ellos, y el que se utiliza de forma más habitual en la práctica clínica, es la albúmina sérica. Una disminución de menos de 3.5 gramos por decilitro de albúmina en sangre es un criterio de desnutrición, junto con el colesterol total por abajo de 100 miligramos sobre decilitro. La masa muscular, que bueno, se evalúa con la composición corporal, cuando es mayor o igual al 5% en 3 meses, o mayor o igual al 10% en 6 meses. La ingesta dietética, que aquí se puede evaluar a través de el nitrógeno ureico en orina, esto sobre todo en pacientes en prediálisis, para poder estimar qué tanta proteína está comiendo el paciente. Si la ingesta de proteína es por abajo de 0.6 gramos por kilogramo de peso, se podría utilizar como un criterio de desnutrición. Al igual que el gasto energético calculado, sobre todo a través del recordatorio de 24 horas, cuando el consumo de calorías está por abajo de 25 kilocalorías por kilogramo de peso durante al menos 2 meses, ¿no? Para poder clasificarlos, pues bueno, el paciente necesita por lo menos cumplir con 3 criterios. En esencia sería que la albúmina sérica estuviese abajo de 3.5, colesterol abajo de 100, pérdida súbita de peso sin razón aparente. Ya con esos 3 criterios podemos clasificar al paciente con algún grado de desgaste energético proteico. Y obviamente lo que a través de la clínica pues absorbemos nosotros, ¿no? En lo que es la historia clínica nutricional. La composición corporal se evalúa por múltiples niveles y compartimentos corporales. El nivel 1 es el nivel anatómico, que es donde se encuentran pues todos los elementos que nos conforman como organismos. El nivel 2, que es donde ahí entran toda esta parte de los equipos de bioimpedancia o de composición corporal por impedancia convencional, donde está el tejido adiposo o masa grasa, los minerales, las proteínas, la masa libre de grasa y el agua. En la actualidad muchos equipos de las distintas marcas que existen pues evalúan esta parte. El nivel 3 es el nivel celular, donde se evalúan líquidos intracelulares, células, masa celular, adipocitos. El nivel 4 es donde está la masa ósea, el músculo esquelético, y el nivel 5 pues ya es el cuerpo como un todo, que en este caso, hablando de composición corporal, el cuerpo lo vamos a observar como un cilindro, ¿sí? Es un cilindro que contiene agua, somos pues 60% estamos compuestos por agua, y a través de eso es como se utiliza el concepto de un cilindro, ¿no? Va a transmitir corriente eléctrica, y eso nos va a permitir evaluar la composición corporal. Las técnicas de análisis de composición corporal pueden ser indirectas, que miden la respuesta eléctrica del cuerpo humano a la inducción de una corriente eléctrica, y esta se basa en el nivel 2, que ya lo había mencionado, que es donde se encuentra pues el tejido adiposo, la masa libre de grasa. Equipos más específicos que utilizan espectros, impedancia espectroscópica, pues van a evaluar lo que es el agua intracelular y el agua extracelular. Clasificación de los métodos de bioimpedancia. Uno pues es el análisis de bioimpedancia monofrecuencia y el análisis de impedancia multifrecuencia, ¿sí?
La espectroscópica, para que sea más sencillo entender, es que nos da distintas evaluaciones con distintas intensidades de corriente eléctrica, y eso permite que se haga una evaluación más precisa de lo que es la composición de la célula. Uh-huh. El análisis convencional de la impedancia o bioimpedancia eh, contempla aspectos físicos, ¿sí? Que no vamos a ahondar mucho, pero básicamente es evaluar qué tanta resistencia tiene el organismo al paso de la corriente que tienen los equipos. Por eso es bioimpedancia, bio de vida, impedancia, como su nombre lo indica, es el impedimento que puede presentar, en este caso, el cuerpo como cilindro a la transmisión de la corriente eléctrica. Y eso, a través de estimaciones, de ecuaciones de regresiones, pues nos va a dar un parámetro, el cual lo vamos a utilizar como un marcador de, de sobrevida en los pacientes con enfermedad renal crónica. Este marcador se llama ángulo de fase y nos permite, junto con el análisis de los laboratorios químicos, pues estimar qué tan bien puede estar el paciente o qué desenlace pudiera tener a corto plazo si presenta un desgaste energético proteico y si presenta alteraciones, sobre todo en el estado hídrico, que es lo que comúnmente va a suceder, ¿no? La corriente se mide en kilohertz, ¿sí? Y puede ir desde los 5 hasta los 1000 kilohertz. Esto es lo que permite la tolerancia en cuanto al paso de esta corriente sin que sea perceptible por parte de los pacientes, ¿sí? El cuerpo tiene distintos componentes eléctricos, uno de ellos que se mide, que es la resistencia, y es la oposición en cierto grado al paso de una corriente a través de soluciones iónicas intra y extracelulares, y la reactancia, que es la habilidad de acumular cargas eléctricas por un corto o largo tiempo. Esto nos permite, como en esta gráfica, si ustedes observan, en las ondas que están presentes tienen un desfase. Ese desfase es lo que se va a utilizar como ángulo de fase, y el ángulo de fase está vinculado con una menor o mayor mortalidad, dependiendo las características clínicas del paciente. Uh-huh. El principio de la impedancia, los distintos componentes del cuerpo conductor ofrecen una oposición al paso de una corriente que se va a evaluar a través de o identificar a través de la Z, y esa es la impedancia. Uh-huh. Una propiedad que depende sobre todo del contenido hidroelectrolítico de los diferentes tejidos. La masa libre de grasa, uh-huh, que sería el tejido muscular, algunos otros componentes, es rica en fluidos y electrolitos, entonces la impedancia es menor, es decir, no hay tanta oposición al paso de esta corriente porque es un tejido con abundante agua, ¿no? En cambio, la masa grasa, que es un aislante térmico, puede presentar alta impedancia, y esto es el modelo bicompartimental, que es el nivel 2. Uh-huh. De tal manera que, pues, ya aterrizándolo en la práctica clínica, sabemos que los pacientes en hemodiálisis pueden presentar una sobrecarga hídrica o una deshidratación. Lo que es más frecuente cuando los envían a que se realicen el estudio de peso seco es que está habiendo una mayor ultrafiltración, por lo tanto hay presencia de calambres, hipotensión, mucha debilidad, y ahí es donde se tiene que realizar el estudio de impedancia espectroscópica.
La impedancia y la frecuencia corriente con frecuencia cero, no hay cambio de dirección, es igual a una corriente directa, no puede pasar a través de las células. Ujú. Y cuando es una frecuencia infinita, pues bueno, nos ofrece casi nada de resistencia, por lo tanto es la manera en que va a evaluar el, la composición de las células. En este pequeño diagrama vemos que, por ejemplo, una frecuencia de 1 a 5 kHz, la corriente no es suficiente y en lugar de evaluar la composición de las células, pues esa corriente va a rodear las células, ¿no? Ya cuando estamos hablando de la bioimpedancia espectroscópica es mayor a 5 kHz y por lo tanto es una evaluación más profunda de la composición celular. Uh-huh. Estas son las gráficas que nos arroja el equipo de BCM, que es el analizador de composición corporal de Fresenius, y es el equipo inclusive compatible con las máquinas de hemodiálisis. Nos va a dar esta gráfica o este modelo de col donde cada punto rojo nos indica el espectro de las frecuencias con las que se evaluó la composición corporal. De tal manera que para la interpretación, pues bueno, ahí se requiere, dependiendo hacia dónde migre este gráfico, es como podemos saber si hay una sobrecarga hídrica importante, si hay desnutrición, si es un paciente obeso, si es un paciente normohidratado, si es un paciente que requiere manejo farmacológico en función de hipertensión. Uh-huh. Y la valoración del peso seco es un equipo portátil, como lo observan en las imágenes. Lo ideal es que el paciente no presente en el cuerpo ningún objeto metálico como pulseras, anillos, relojes, todo lo que sea metálico se tiene que retirar. La posición ideal es que esté sobre un reposet o recostado, ¿sí? Se tienen que descubrir extremidades y separarlas, tener una ligera separación tanto pies y manos. No deben de estar en contacto con nada metálico para que se pueda realizar la medición. Si por cualquier motivo, en el caso de la señora que está en silla de ruedas, tiene contacto con las partes metálicas de la silla, el equipo nos va a dar una evaluación errónea. También tiene un porcentaje de calidad en la medición que tiene que ser mayor a 80 y eso el equipo se los da al momento. Es una evaluación muy sencilla, realmente el poder, la evaluación como tal al momento de conectar los electrodos son 5, máximo 8 segundos. Lo importante es tener en las condiciones adecuadas al paciente para que pues bueno las mediciones sean lo más certeras posibles. Uh-huh. Esto es lo que les mencionaba, que el cuerpo pues finalmente lo vamos a observar como un cilindro y dependiendo de lo que nos arroje el equipo en cuestión de la evaluación, este tipo de equipos nos va a arrojar lo que es la sobrehidratación. La mayoría de los pacientes van a tener una sobrehidratación pensando en lo que es el balance hídrico que tendría que ser cero. Si los pacientes en hemodiálisis, muchos de ellos dejan de orinar, pues básicamente van a tener un balance positivo siempre. Sin embargo, en las referencias que existen del manejo clínico en los pacientes en hemodiálisis, pues no deben de superar de 1.5 a 1.8 litros de una sesión a otra si sus hemodiálisis son 3 veces a la semana. No obstante, hay pacientes que pueden llegar, por ejemplo, en el periodo largo, si sus
si sus sesiones es lunes, miércoles y viernes, de viernes a lunes hay pacientes que pueden llegar con 4 litros, con 5 litros, y eso pues indudablemente va a tener afectaciones a nivel cardiovascular. ¿Por qué se utiliza el análisis de bioimpedancia junto con otros marcadores como los bioquímicos y los clínicos? Pues para saber si hay una situación metabólicamente estable que tiene que ver con sin presencia de alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico. Es una forma donde se utilizan modelos predictivos que se adecúen a la población estudiada. Estos parámetros derivan de individuos control sanos con un amplio espectro de composición corporal, delgados, obesos, musculosos, no musculosos, y esto en su mayoría de los equipos que existen en el mercado así están validados a través de una muestra, pero en población general, ¿no? Ya puntualmente si hay instituciones u hospitales que hacen estudios en población de cierta región, pues bueno, es distinto, pero la realidad es de que todos los equipos utilizan o fueron validados con poblaciones en población general. Ya nosotros tenemos que interpretar de acuerdo a las características clínicas de los pacientes renales que pues ya conocemos, ¿no? Que generalmente van a tener retención de agua, generalmente van a tener elevación de los electrolitos séricos, si no están, si están subdializados, pues pueden tener la urea todavía en rangos no adecuados, y eso pues bueno ya nos permite hacer adaptaciones en el manejo dietético y también en el manejo del consumo de líquidos. No siempre es estar restringiendo, quitando líquidos y pensando que el paciente siempre va a llegar hinchado. Hay pacientes que recuperan de un estado de desnutrición, recuperan peso corporal y aún así les quieren seguir quitando más líquido. Entonces es cuando entra aquí esta parte de la valoración en la composición corporal. Y pues bueno, es básicamente la charla de hoy. Aquí les dejo mis datos sobre, ese es el equipo que se utiliza, que es el BCM, es un equipo muy pequeño, muy sencilla